Pues la Asociación Salud Mental Ceuta una vez más ha salido a la calle para hablar abiertamente de algo que hasta hace unos años era tabú, o era demasiado más tabú de lo que es ahora, porque sigue siendo necesario hablar claramente de un problema que no es minoritario. De hecho, es una de las principales causas de muerte en nuestro país, como es el suicidio. Estamos con Ana Belén Núñez, que es la gerente de ACFEP. Ana, lo primero, ¿qué estáis haciendo aquí hoy? Bueno, pues estamos en la calle dentro de nuestra campaña Hablemos del Suicidio, que es una actividad que nos organizamos durante todo el año 2022. Estuvimos en abril, estuvimos en octubre y ahora otra vez, sensibilizando, informando sobre el suicidio, enseñándole a la sociedad cuáles son los factores de protección, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los datos, cuáles son los mitos. ¿Por qué? Pues porque esto ocurre en un porcentaje cada vez más alto. Y necesitamos seguir conociendo realmente lo que está pasando. La maldición china decía aquello de ojalá vivas tiempos interesantes. Estamos viviendo tiempos muy interesantes. Hemos tenido una pandemia, está ya un volcán en La Palma, estamos ahí de Filomena ya ni nos acordamos, estamos a puntito ahí de 100 metros más allá, 100 metros más acá de que empiece la Tercera Guerra Mundial. Todo esto, entre comillas, ayuda, ¿no? Todo esto influye a que el estado de ánimo de la sociedad esté mermado. La gente está enfadada porque la gente lo que está es triste y el ser humano canaliza muy mal la emoción de la tristeza y la convierte con mucha facilidad en una emoción de enfado. Pero es verdad que al final, si en el fondo de esa emoción es la tristeza nos va a llevar a un estado mental en el que, si esto está continuado y persistente, la idea del suicidio puede aparecer en nuestra cabeza. Por eso es tan importante que hablemos de ello y que nos enseñen a identificar ese tipo de factores de riesgo que nos puedan llevar a esto, ¿no? Todo el mundo hemos alguna vez imaginado nuestra propia muerte, cómo sería nuestra vida sin nosotros. Creo que no exagero cuando menciono a todo el mundo, pero ¿a partir de qué momento nosotros mismos no somos conscientes de que podemos tener un problema cuando tenemos este tipo, pues de conversaciones, de idealizaciones, de pensamientos? Mira, al final, cuando nosotros hemos hablado siempre con personas supervivientes de intentos de suicidio, la gran mayoría de la gente te dice que no se quería morir, que lo que quería era dejar de sufrir. El punto de inflexión es considerar si lo que a mí me está pasando me hace sufrir lo suficiente como para que no me compense levantarme mañana. Ese es el punto de inflexión en el que uno debería decir: espérate, que este sufrimiento que tengo se me está haciendo más grande de lo que yo creo que puedo controlar. Y ahí hay que ir al médico. Ahí hay que ir al médico ya, porque pasar ese escalón nos hace dar un salto exponencial a que la idea anide en nuestra cabeza y cada vez ocupe más tiempo, y de empezar pequeñita a ocupar más tiempo, a ejecutar el acto, es muy corto. El efecto llamada existe, lo digo porque los medios de comunicación hemos estado muchos años, entiendo que con buena voluntad, ¿no? Negándonos a hablar de suicidio por temor a un efecto llamada. Mira, nosotros cuando empezamos a hablar del suicidio hace un montón de años, y hablábamos con periodistas, ellos siempre nos contaban lo mismo: es que en la facultad nos contaron que de esto no se debería hablar porque existe el efecto llamada. Bueno, nosotros intentamos explicarle muchas veces que no tenía sentido, algunos periodistas los convencíamos y otros, bueno, pues no, como cualquier cosa. Pero es que vamos a poner el ejemplo de otras cosas a las que también hemos empezado a sensibilizar y a prevenir, y no se ha convertido en un efecto llamada, ¿no? Se ha convertido en un efecto informativo. El efecto de reconocer que esto me está pasando a mí. ¿Realmente alguien cree que porque hablemos del suicidio va a haber gente que se va a suicidar sin querer? Que estamos hablando de que cuando alguien hace el acto existe el riesgo de no volver a abrir los ojos. Y eso es un miedo muy personal. Al final, en el último segundo, uno se intenta agarrar a un clavo ardiendo. Entonces esto no tiene ningún sentido pensar que porque hablemos de ello va a haber más gente que se va a levantar por la mañana y hoy le va a dar por suicidarse. No banalicemos esta historia. El suicidio es un tema lo suficientemente serio como para que lo tratemos sin amarillismos, con información clara, con información veraz, diciéndole a la gente dónde tiene que buscar ayuda, porque hay gente que lo está pasando muy mal. Y que no olvidemos que cuando alguien se quita la vida en una unidad familiar, hay una media de 4 a 6 personas que son víctimas colaterales, que son las personas que se quedan desde un sufrimiento más absoluto.
Entonces, no lo banalicemos, contemos la verdad y contémoslo bien. Y debajo de todo eso, coloquemos la parrafada de llame al 024, contemos la parrafada de busque ayuda a su médico, contacte con asociaciones y todo ese tipo de información. Dos cuestiones para terminar. El 024, no sé si sabéis si desde Ceuta ha habido muchas llamadas o es un dato confidencial. Es un dato que no está. Se habla de un... yo no sé ahora mismo, pero es verdad que en octubre hablábamos de más de 20.000 llamadas en el año 2022. No sé ahora mismo, pero no hay datos diversos por comunidades autónomas, entonces no sabemos cuál es la información. Me imagino que como es el primer año, los datos están un poco ahí aglutinados y me imagino que en cuestión de un par de años empezaremos a ver datos estadísticos y curvas de hacia dónde va la tendencia. Y otra cuestión, el suicidio no es algo exclusivamente o que haya cogido auge en estos tiempos, ¿no? Bueno, pues desde Judas Iscariote, el general Marco Antonio, hasta nuestros días, ¿no? Claro, del suicidio hemos empezado a medirlo en estos tiempos. Y lo que vemos es que en los últimos años, en los últimos 5 años, que es lo que más o menos se lleva midiendo, la tendencia es al alza, ¿vale? Pero es que nunca habíamos medido el suicidio, aparte de que hace 20 años del suicidio no se podía medir, pues porque hace 20 o 30 o 40 años no se podía hablar, porque si tú te quitabas la vida voluntariamente en una sociedad judeocristiana, no eras ni enterrado en Camposanto. Entonces, ¿qué familia iba a contar que su familiar se había quitado la vida de manera voluntaria? ¿Por qué? Porque eso además te marcaba, te señalaba. Entonces es que es imposible saber qué es lo que pasaba hace muchos años. Pero sí sabemos que en los últimos 5 años, que es cuando más o menos hay datos, la tendencia es al alza. Y es al alza en una franja de edad tremenda que es entre 15 años y 29. Ahí es donde hay que poner el foco, sobre todo ahí. Pues muchas gracias. A vosotros.